Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua iwan toyanquil, inancate docachinech caticnemilia, Teotihuacán y Panomagua. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema en esta ocasión de Muros que murmuran, historias, signos y colores. En realidad es la segunda parte con un invitado de honor, de excelencia, que es el doctor Jaime Delgado Rubio, que además, como ya decíamos anteriormente, aparte de ser arqueólogo, es antropólogo, es un inquieto investigador que siempre está innovando. Y bueno, que hoy vamos a darle continuidad a este programa que nos quedamos precisamente en la parte más crucial, interesante, porque son las aportaciones que Jaime Delgado, después de mucho tiempo de investigación, está viendo y que no han visto otros investigadores. Es decir, ha habido muchos investigadores que han aportado cada quien lo suyo, pero el conocimiento es algo que es en colectivo. Claro. Cada quien va aportando una partecita y podemos ver el elefante completo por todos lados, ¿no? Entonces, Jaime, nos quedamos haciendo un pequeño resumen en que ha habido estos autores desde Alfonso Caso, Esther Pastori, la doctora Teresa Uriarte, Jenny Quintero, varios, Kartauve, George Kubler, varios autores, algunos de ellos sintetizaste en la ocasión pasada sobre sus aportaciones a esta explicación de este mural tan maravilloso, tan vasto, lleno de vegetación, lleno de agua, de personajes flotando. Exacto. Es algo que nos llena la vista, ¿no? Exacto. Pero no lo entendemos muy bien. Necesitamos la mirada de los expertos, como es el caso. Jaime, y empezabas a hablarnos de que más allá de ser un paraíso, tú concluías o veías que había elementos para pensar que es lo terrenal, como una fiesta para celebrar los dones recibidos. Exacto. ¿No? La lluvia, efectivamente, y vemos muestras. Tú ya nos hablabas, además de los jugadores de pelota, de algún personajito que ahí estaba con su ropa o exprimiéndola. Yo decía que era la toalla. En fin, ¿qué más ves en este mural? Oye, fíjate que veo el antecedente temprano de la veintena del Etzalcoalistli. La veo. No es pura retórica, Jesús, es algo que revisando la escena por escena, algunas encajan perfectamente. Por supuesto, es una versión temprana que luego pudo haber tenido un eco en las fuentes históricas del siglo XVI, lo advierto. Perdón que te interrumpa. Sí. Etzalcoalistli es una fiesta de la época mexica. Exacto. Yo, pues no sé náhuatl, pero por ahí mencionas algo de coalistli, que es una raíz que quiere decir algo bueno, ¿no? Exacto. ¿No? Cuando saludan hoy en una traducción mala dicen, para decir buenos días, algo de cuali. Cuali, ¿no? Sí. Etzali quiere decir, es un alimento de frijol y maíz. Y Etzalcoalistli podría decirse como el buen alimento, es decir, el buen frijol, el buen guiso. Claro. Era un guiso. Entonces era una fiesta en una época de cosecha, posiblemente. Exactamente. Donde se ha dado la siembra, la milpa, exacto, ¿no? Que lleva eso. Exacto. Y eso vemos también en el mural, ¿no? Exacto. Vemos que la diosa, por ejemplo, que vamos a tratar al final, la diosa emerge del agua, pero también emergen la planta de maíz frijol con sus patrones y linajes a través de aves que están postradas ahí como linajes que han dado que han protegido estas semillas civilizatorias, Jesús, porque comer maíz frijol pudo haber sido la marca civilizatoria de los teotihuacanos, y de los mexicanos, y de los mexicanos. Digo, hoy en día seguimos comiendo tú, yo y todos
maíz. Exactamente. Y no cualquier maíz, además. Exactamente. Con el proceso de nixtamalización, Exacto. que es la tortilla, que es esta capacidad de hacer el arrollito, es decir, dúctil, y no todo el mundo lo tiene. No. Yo no sé si desde época teotihuacana ya existía el maíz, pero ha habido metates. Pero por supuesto, y tamales, ¿no? Claramente claro. Tamales. Y ahí se ven en Tepantitla las mazorcas azules, que por cierto son mazorcas de Tlaloc, que en muchas comunidades les llaman maíz de Tlaloc, ¿no? Por ser azul. Por ser azul. Claro. Bueno, ¿qué se hacía en Etzacualistli? Era un conjunto de ceremonias y rituales que los teotihuacanos llevaron a cabo entre el 5 y 24 de junio. Repito, ya cuando llovió, ya cuando está la abundancia, se permite la cosecha de maíz, frijol, se permite comer lo que antes no se podía comer, que era la fiesta de los alimentos civilizatorios, de los alimentos marca de la casa de Teotihuacán. O sea, Jaime, si lo que dices es cierto, estás hasta apuntando la fecha o la estación del año en los la mexicas que la celebraban en esa época. Ahorita vamos a ver 2 o 3 elementos que sostienen esa hipótesis. Pero antes decirte, en esta fiesta de Tzalcualistli, según las fuentes del siglo XVI, se preparaba el etzali. Se rezaba en todos los manantiales. Ahorita vamos a ver. Se enviaban a los jóvenes a recolectar flores, semillas. Se paseaban a los tlaloques buscando etzali y tocaban casa por casa. Se ayunaba 4 días. Y luego dice, algo que a mí me enchinó la piel, Jesús. Se preparaba todo para subir la gran montaña, la montaña de las nubes, le llamaban. La que está ahí. La que está ahí. Se ayunaba, se preparaba al Ipixtla, es decir, al sacrificado, y dice, se lanzaban todos los sacerdotes, todos. El sacrificado debía morir. Era una ofrenda. Y el resto podía salvar la vida. Ahí explicas un poco lo que comentábamos en el capítulo anterior. ¿Por qué parece que algunos se salvan? Si es el paraíso. No es el paraíso. Subían a la montaña. Y Pastori... Claro, porque se ve que están subiendo por la montaña. Exactamente. No están por dentro nada más, sino suben por afuera. Jesús, ¿no? suben. Y ahí tiene toda la razón Hayden cuando dice, me da la impresión de que esto es el Cerro Gordo. Es el Cerro Gordo. Acuérdate, para los que nos escuchan, el Cerro Gordo es el lugar donde nace el río San Juan. Es el que está atrás de la pirámide de la Exactamente, Luna, atrás. Que en el siglo XVI se llama la Madre, ¿no? Exactamente, Tenam. Si suben por el lado hay una brecha, van a oír ese escándalo enorme de los manantiales. ¿Sabes qué, Jesús? Entrar a esas cuevas para ver el nacimiento de los ríos debe haber sido un escándalo, así un escándalo imponente. El nacimiento del río San Juan está lleno de cavernas. El propio Cerrito Gordo está lleno de cavernas, muchas con agua. Bueno, barrancas se ven. Barrancas, o sea, bajar ahí debe haber sido... Además, me di cuenta que la investigación sobre Tepantitla, el famoso hogar de Tlaloc, ahí sí penetran al hogar, está lleno de ruido. Todo el mundo hace ruido, no sé por qué. ¿En dónde? Dentro de la cueva, el ritual consiste en gritar. Hay jóvenes que están emulando al pato, a una garza azul de Tlaloc, pero tienen que gritar. Los sacerdotes tienen que chacualear, tienen que hacer ruido. Los niños tienen que llorar, gritando. Oye, qué interesante, porque uno tendría en la visión occidental la idea que lo ceremonioso es guardar silencio. Exacto. Y acá tienes razón, por ejemplo, en algunos rituales en los Andes, llevaban a niños y los hacían llorar, los pellizcaban para que hubiera lluvia, ¿no? Y acá lo que dices, bueno, es fantástico, es Jesús, otra cosa. Todas estas cosas que te estoy narrando, te juro que se me enchinaba la piel, ocurren en un episodio que se ve en el mural. Por lo menos el 80% de las escenas coinciden. Y mira, y bueno, es importante tener en cuenta la olla de Quetzali. Muchos dicen, a ver, si se llamaba Etzalcualistli y hay una olla de maíz y frijoles, ¿qué pruebas tienes de ello? Jesús, te sorprendería saber que en las calcas de Villagra, mira, antes
quisiera citar lo que dice Durán sobre esto. Dice, en Etzali las aguas entraban de golpe y el maíz y todas las legumbres que habían crecido empezaban a echar su mazorca. Y metidos en el agua podían decir que ya se podía comer maíz frijol y que no había que temer porque el año venía bueno. Se daba licencia para comer de aquel género de comida que hasta entonces no se podía comer, el maíz frijol. Y en las calcas de Villagra hay una ollita. Hoy en día ya no se ve. En el panel de los jugadores de pelota arriba, Villagra reporta una ollita, el Etzali borbotea como lo hace el hogar de Tlaloc, es decir, estas cuevas que parece que sale espuma. A ver, estamos hablando del mural conocido como Tlalocan. Exacto. En el sitio de Tepantitla. Exacto. Atrás de la pirámide del Sol. Exactamente. ¿No? Para la gente que quiera verlo. quiera verlo. Está abierto al público. Llegada la fiesta, todos hacían la comida llamada Etzali. No quedaba nadie que no la hiciese en su casa. Este Etzali era hecho de maíz cocido con frijol. Después de hecho, todos lo comían y lo daban a otros. Una comida tan sabrosa y tan deseada que no en balde tenía un día particular para ser solemnizada, dice Durán. Ya me está dando hambre. Ojo, tenemos el maíz, el frijol, el sacerdote ahí, los dos patronos de ambas semillas y una olla del Etzali famoso. Y dice, el guiso suele hervir como lo hace el agua al interior de la cueva. No sé si sea emulando este ruido del guiso. Por eso, en la calca de Villagra me llama la atención que parece que borbotea la ollita. Bueno, Jesús. Y luego dice Durán que en este día muchos indios, labradores o gente común, hacía una ceremonia en la que los instrumentos de labranza se les ofrecían y se les daba vino y se les ofrecía comida. Y luego mira esto. Cuando analizas el famoso llorón de Tepantitla... Ajá, el diputado que decía. Porque trae una vírgula muy larga, ¿no? Un rollo que se está echando. Pero no, ¿verdad? Él parece Jesús. Obsérvalo bien. A todos los que vayan a Tepantitla les invitamos a poner atención en esto. Él parece desnudo. De todos los personajes de alrededor, ven ese en azul que está en el lado superior izquierdo, tiene su máxtlatl. Sí. Él no, él está desnudito y articula una larga oración que tiene que ver con el triple cerro, con el sacrificio y los plumones. Pero diría Jorge Angulo, no sé si él lo dice, que puede ser el cerro o un cúmulo de nube, ¿no? Y luego la mariposa. Recuerda que en el Etzali todo el mundo tenía los niños. A mí me parece un niño, Jesús. Sí, digámoslo claramente, me parece un niño llorando. Esa era la costumbre. Agradecer llorando para llamar la atención de los dioses en cualquier manantial, río, nacimiento de agua, incluso en los pozos artesianos. Miguel Velázquez, que en paz descanse, un arqueólogo de la Ventilla, encuentra ofrendas al final en el depósito de un pozo artesiano. Bueno, en todos esos lugares parece que esta escena sintetiza el llanto infantil tan documentado en el posclásico. Un niño llorando, además parece que se está refiriendo al cerro, y hay una manita, Jesús, hay una manita, déjame ver si está aquí, sí, esta manita, que claramente indica que se puede leer al revés. Ahí sí voy a ser muy respetuoso, no sé, yo creo que tiene algo que ver con los plumones, el sacrificio y los cerros. Su llanto tiene que ver con eso, pero esa manita indica que se puede leer al revés. Como las palabras en el español que se leen en un sentido. Exactamente. Tienen un nombre, no recuerdo ahorita, sí. y se pueden leer al revés. Wow. Jesús, y otra cosa muy interesante. Nota la planta que hay detrás de este niño. Es un ocelosóchitl. Esta flor atigrada que solo nace por ahí de mayo, le llaman la flor de mayo, flor de un día. Pero con los cambios climáticos, digamos, pudo haber salido en junio, pudo haber salido antes, pero está muy simbólica. Y nota el maíz azul, un maíz híbrido azul atrás. ¿No? Me maravilla porque esa planta
estilo atigrado o sí. como de jaguar, pues es muy singular y es muy hermosa, además Sí. de color amarillo. Exacto. ¿No? Y puede ser un marcador de tiempo, Jesús. Es decir, es el tiempo de agradecer el nacimiento de esta planta que, por cierto, solo tiene un día y medio de duración. O sea, nace y muere. Esa palabra, iba a decir y a presumir, sí. que ya me acordé, pero la verdad es que me soplaron. Ajá. Es palíndrome, ¿no? Palíndrome, sí. Palíndrome. Exacto, eso. ¿No? O palíndromos, no sé, palíndrome. Sí. Jesús, en realidad existe el maíz de Tlaloc, un maíz híbrido azul, que curiosamente lo ponen aquí, pero nota el detalle de que ese maíz está giloteando, Jesús. O sea, ya es un maíz ya maduro. Esta ceremonia no se hacía para sembrar, para pedir lluvia, era para agradecer la lluvia y empezar a colectar maíz frijol. Ahora mira, Jesús, recuerda, en los códices mexicas, en el códice florentino, me tomé esa imagen donde aparece la gente llorando, ¿no? Y hay un sapo con un espejo de agua, es decir, un manantial ahí abajo. Como el que aparece Como el que aparece aquí. Bueno. Oye, ¿y la conexión del pecho, la corriente, el torrente que sale de su pecho y conecta al manantial? Sí, es que fíjate que ahí me topé con una referencia de Sahagún, esta fue de Sahagún, que me pareció fantástica. Cuando el visitante vaya a Tepantitla se va a dar cuenta que del interior de la famosa montaña pasan las aguas, que luego parece que brotan en el manantial. Me encontré algo al respecto que dice: el mar anda por debajo de la tierra y de los montes, y por donde haya camino para ir afuera, ahí mana por las raíces de los montes, y desde ahí se une a nosotros y a nuestros pechos. Eso lo dice Sahagún. Wow. Jesús, como si este manantial nutriera la vida del niño, o al revés, claro, como si los conectara con la gente, ¿no? Me gusta eso de la conexión porque es vida, el agua da vida, ¿no? Pero es la sangre a la vez porque está ahí pintada de rojo. Y es una conexión permanente entre el mar y la tierra y lo que brota. Brota, digamos, el agua y te une. Y los vegetales. Exacto. Y todo. Es como un ciclo completo, ¿no? Sí, Jesús, increíble. Yo lo leí y dije, no, este señor está, seguramente este niño, que además acuérdense, al público que nos oye, las lágrimas infantiles están asociadas a la pureza y la abundancia. Este niño alude a lo que brota, al agua que brota de los cerros, que viene de los cerros. Luego dice, en esta fiesta del Etzalcoalistli, se manda a los jóvenes a recolectar hierbas y flores. Ahí claramente se ve un niño con una especie de tilma colectando una datura, y un señor ahí, otro joven sentado en una datura, ya incluso cortó la datura, ya la tiene en la mano. Okay. Coincidencia, Jesús. Y luego dice, en esta fiesta habrá que perforarse el óvulo para hacer penitencia. La mayor parte de los personajes de Tepantitla llevan una especie de carrizo aquí, o la oreja, punta de maguey o maguey en la oreja. Bueno, eso es solamente como un dato. Y dice que es momento de pasear a los hipistlas. Los hipistlas, para que nos entendamos, son los personificadores de Tlaloc o de los tlaloques. Y dice, el Teomama, esta es una teoría de Taube, el Teomama carga a los personificadores, es un cargador. Y no es gratuito que el niño sea un tlaloque azul que le indica por dónde tiene que ir a pedir Ipixtla, Etzali. Por eso es azul, porque por eso es azul. Sí, el otro también es azul, aunque con cara amarilla, por cierto. Pero aparentemente la costumbre era, saca al personificador de Tlaloc y llévalo a pedir Etzali casa por casa. Esto no me parece fantástico. Pensamos en 1000 posibilidades antes de esto. Y son diosecillos, lo están cargando. Como en sus peregrinaciones cuando los pueblos preamericanos van cargando al bulto
Exacto, de Jesús. sus reliquias que son sus dioses, de alguna manera. Exactamente, ¿no? Jesús. Y aquí acá son de a de veras. veras. Ajá, es como de si en veras. la época prehispánica tuvieses el honor de tener al Ipixtla, tener al personificador, al dios, un día en tu casa, pero Bueno, en vivo. Es que algo diferente, Jaime, y no Sí. me dejarás mentir, para la época prehispánica, a diferencia del mundo occidental, es que los dioses conviven con Sí, los seres humanos exacto. en el mismo espacio, Exacto, Jesús. no nada más en el cielo, en el Sí, no inframundo, son sino están ahí. omnipresentes, no Exacto. son de carne y hueso, Y están ahí. Están ahí. Ujú. Oye, Jesús, y luego, fíjate que me he topado con este personaje que están viendo en pantalla, en el círculo amarillo, varias interpretaciones. Alguna de ellas que me acuerdo dicen, este señor se comió una datura y está en trance, está en un estado alterado de conciencia. No, en la propia fiesta se menciona que se manda al pie de la montaña a recoger los tules en una ceremonia que se llama el tolana, el batimiento de los tules. Se trata de recoger tules y batirlos, Jesús. Entonces recogen tule, pero dice, porque eso no explica por qué parece que le sale agua de la cabeza. Claro. Dice, en este momento se hacía una oración, dice, que trataba sobre el ruido que hacen los tules cuando chocan y que según ellos era una forma de comunicarse con Tlaloc, dice Sabino. Entonces se hace Todo un ritual. todo un ritual. El hombre está en una ritualidad, se está batiendo el tule. Ahora, el tule se lleva para empezar a confeccionar en toda la fiesta los asientos de los señores. Wow. Oye, Jaime, entonces hacen sonido, hacen movimientos, danza, comen probablemente exacto. enteógenos, plantas Sí. alucinógenas, la datura que Exacto. mencionas, y probablemente haya otra, Sí, y para hacer todo un ritual y una celebración. Pero como el tiempo de los dioses no es el implacable. mismo que el de los hombres, necesitamos ir cerrando. Esto, ¿qué sería? ¿Qué podrías decirle al público, a los radioescuchas, como una síntesis de algo? Porque este mural nos va a dar para días, ¿no?, Exactamente. de exposición. Sí. Yo creo que has mencionado algunas cosas muy importantes, muy significativas, y nos faltaría hablar, por ejemplo, del personaje que hablabas al principio, Exacto. la diosa, de la parte que está en el cielo, de lo que pasaba dentro de la montaña. de lo que pasaba dentro de la montaña, de lo que Tere Uriarte dice que son Exacto. jugadores de pelota. Exacto. En fin, nos falta mucho. Seguramente tendremos que hacer una serie sobre este mural, pero creo que con eso tenemos una idea general. ¿Cómo sintetizarías para ti qué están reflejando ahí entonces los teotihuacanos? ¿Qué están representando? ¿Qué quieren decirnos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y cuál sería tu conclusión en este sentido? Yo creo que es una fiesta que se consagra a Tlaloc o a Chalchitlicue. Se celebra la abundancia, se celebra la posibilidad de comer lo que antes no se podía comer. Dicen, cuando no había maíz, frijol, comían capulín y demás especies. Y se celebra con un ritual en donde el motivo principal es el ayuno y subir a la montaña de madrugada. Y cuando se sube de madrugada, se hace el sacrificio del Ipixtla, pero todos los sacerdotes están, además de que se lanzan a las aguas, están, digamos, permitido que puedan salvar su vida y seguir con su vida comunitaria. Creo que no es un paraíso, creo que se trata de una celebración comunitaria donde ciertamente se juega, se preparan rituales, se ayuna, se colectan tules, se llora, pero creo que se trata de una fiesta que es el antecedente temprano del Etzalcoalistli mexica. También habría otros elementos, quizá quema de copal, incienso. Claro, sí. Hay, para el ritual. Para el ritual, incluso evocaciones en donde aparece el juego primordial, donde aparece la cuenta del tiempo de las cosechas, las 2 temporadas secas, las 2 temporadas de lluvia. Que hay un elemento ahorita que dices lo del fuego,
al centro, donde está la imagen de la diosa o la deidad o el sacerdote, tiene la imagen de las 3 barras y el rombo, Exacto. que es el símbolo del fuego, si no me equivoco, Sí. y el símbolo de Tlaloc inmediatamente abajo. O sea, agua y fuego. Exactamente, ¿no? Agua y fuego, que es el difracismo famoso, ¿no? Del agua quemada. Y eso sería como una parte central, parte del mensaje. Exactamente, pero no en el sentido de guerra, exactamente. Claro. Jesús o califica la antigüedad de la diosa. Acuérdate, Huehueteotl participa, dicen, el mural representa una anciana abuela que se transforma en datura como un canal de comunicación con los linajes que dieron origen a los alimentos, etcétera. Entonces Jesús se trata de alguien que participó en la creación del mundo, no estrictamente en el... No es en la Tlachinoli de la guerra de los mexicas. No, parece que no. Pero es el agua y el fuego como algo de fundamento de esta dualidad de la vida. Exacto, Jesús. Y escenas como el paseo de Lipixtla por todo el pueblo, esto que yo y tú estoy seguro que alguna vez lo discutíamos, parece que le están dando la bienvenida a una mariposa. No, la mariposa es el símbolo sacrificial y parece que llevan a la mariposa, sus captores llevan al sacrificado a pedir Etzali a pasearlo por el pueblo. Tendría razón Nadia Giral cuando ve a 4 individuos que están haciendo como una mantea, que están tomando de las extremidades a un individuo, y ella dice que es de sacrificio, que todo el mundo dice, ay no, pero tú dices entonces es que probablemente mira, sí. No sé, Jesús, te voy a explicar eso. Ajá. Ya le tenemos que cortar. Está bien, nos queda un minuto. Un minuto. Podemos decir. Es que había una serie de sanciones en el Etzalcoalistli, es decir, en la fiesta se tenían que seguir a pie de la letra los rituales, Jesús, se tenía que seguir la consagración, la liturgia, y si no lo hacías había huehues viejos que apuntaban esas transgresiones. Entonces había un personaje, Jesús, que a mí me llama mucho la atención, que es alguien que está con la pérdida de la mariposa, y cerca está la famosa agua negra. La que decías al principio del otro capítulo. Y ahí se sancionaba a todos aquellos que en la fiesta se habían emborrachado, se reían a carcajadas, no habían seguido los pasos del ritual, una serie de indicaciones, y aquí está, mira, ahí está el islitón, y dicen en la fiesta, el agua negra. El agua negra que está aquí parece un espejo de agua, y dice, se les revolcaba o enlodaba. Dice, y se les golpeaba antes de entrar, ¿no? Aquí llevan a un tipo justo en esa dirección, y dice, la familia tenía hasta minutos antes para evitar el castigo si regalaba algo. Oye, lo que dices es fantástico porque entonces ya no nos hablas de un paraíso, nos hablas de un mundo real, complejo, como es el ser humano y todas las sociedades, con una serie de rituales que celebran la vida y a los dioses, pero que también tienen sus, sus consecuencias de las acciones que lleven a cabo. No, pues nos dejas convidados para hablar mucho más no solamente de este mural, sino de otros. Y por cierto, aquí hago un comercial, porque agradecemos al Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la zona arqueológica de Teotihuacán, a los compañeros que desde aquí les mando un saludo y a los directivos también, al director de la zona, porque en este caso, en el museo, pues recoge muchos murales que estaban in situ y que también ahí tú tienes propuestas súper interesantes de reinterpretación o de interpretación. Es un mundo, créanme, lleno de color, que no solamente hay que ir a Teotihuacán a ver las pirámides, que sí es importante, sino es una ciudad que estaba pintada toda y que se han rescatado muchos murales que, como hoy Jaime puede ver a través de estas paredes, un mundo complejo, rico, para entender un poco más de dónde venimos
quiénes somos. Exacto. Y cómo nos puede ayudar a entender esta realidad también compleja y lo que queremos hacer. Pues nada, Jaime, muy agradecido por tu participación, por estas aportaciones tan importantes que nos has dado. Gracias a la casa de Radio INA, Así es, que nos nuestra casa que nos ha alojado, que siempre es tan generosa, sobre todo a los compañeros de producción audiovisual con Ana Galicia, a la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Banibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. También agradecemos a todos los radioescuchas. Yo soy Jesús Torres Peralta y recuerden que, como decíamos desde la vez anterior, cada día es una nueva oportunidad para aprender, para corregir lo que haya que corregir. para debatir lo que ya está dicho. Y para ser y estar. Seamos felices, sean felices. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.